Chicos, buenos días. El día de hoy en razonamiento verbal vamos a ver el último tema del bimestre, que son los textos conversacionales. Ya alguna vez hicimos este tipo de tema en el colegio de modo presencial. Es un tema que se hace rápidamente, por eso que este video no tiene una duración larga, ¿no? Entonces empezamos. Recuerden que un texto conversacional, como su mismo nombre lo indica, es un texto en el cual tú ves que dos o más personas están conversando o dialogando. Ahora, tu trabajo consiste en que tú prestes atención a cada detalle que ellos digan para que puedas percatarte en qué puntos o aspectos ellos coinciden y también en qué puntos o aspectos ellos difieren o discrepan. Y es por eso que el trabajo que tú tienes que realizar cuando leas este tipo de textos conversacionales es descubrir cuáles son los puntos de coincidencia y cuáles son los puntos de discrepancia. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Por ejemplo, ¿no? Recuerda que los llamados puntos de coincidencia son las posturas en la que ambas personas o en la que todas las personas que participan de la conversación coinciden, ¿no? Los puntos de coincidencia son los detalles, son los aspectos en los cuales estas personas coinciden, concuerdan. Solamente para citarte un ejemplo, en el año 1986 en España, se tejió una conversación entre un grupo de intelectuales, eran algo de 7 o algo de 8. Entre ese grupo de intelectuales estaba Mario Vargas Llosa, en esa época todavía joven, ¿no? Y también estaba este intelectual mexicano Octavio Paz. Hubo un momento en el que ambos empiezan a debatir, comenzaron a discutir, obviamente con respeto, con mesura, en torno al llamado siglo XX, que tú sabes que fue el siglo anterior, ¿no? Hasta el año 2000, ¿no? Ahora, cuando discutieron sobre el siglo XX, ambos coincidían en que ese siglo XX había sido un siglo de muchas fallas y de muchos defectos, ¿no? De cosas por corregir. Ambos estaban de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué se puede decir? Que el punto de coincidencia entre Vargas Llosa y Octavio Paz era que el siglo XX era un siglo que tenía muchas fallas y muchos defectos, que no era un siglo perfecto. En eso coincidían. Ahora, la pregunta es, ¿en qué discrepaban? ¿En qué discrepaban? ¿En qué no estaban de acuerdo? No estaban de acuerdo en lo siguiente, porque Vargas Llosa, si bien reconocía que el siglo XX era un siglo que había tenido muchas fallas y muchos defectos, aún así era el mejor siglo de toda la historia en el cual el ser humano podía vivir con libertad, ¿no? Con derechos, a comparación de los siglos en que todavía existía la esclavitud, en que no había una plena libertad. Entonces, Vargas Llosa decía que era el mejor siglo para que una persona pueda vivir. Entonces, ahí Octavio Paz discrepó de Vargas Llosa, porque Octavio Paz decía, por el contrario, que el siglo XX era uno de los peores siglos en los cuales el ser humano podía vivir. Y Octavio Paz prefería la época del siglo XVIII, porque según él, en el siglo XVIII hubo todavía una gran preocupación por las artes, por la razón, ¿no? Entonces, para él fue una mejor época. Entonces,
en ese punto discrepaban, ¿no? Que Vargas Llosa decía que el siglo XX era la mejor época para que una persona pueda vivir, y Octavio Paz decía que eso es imposible, que era el siglo XVIII. Entonces, date cuenta qué diferencia hay entre los llamados puntos de coincidencia y los llamados puntos de discrepancia. Y para finalizar, porque como te dije al comienzo de la clase, este video es muy corto porque solamente es para indicar ambas cositas nada más. Eh, Solamente para finalizar, recuerda que el principal requisito que tienes que cumplir para que resuelvas bien este tipo de ejercicios, este tipo de textos conversacionales, es que prestes mucha atención a cada cosa que cada personaje diga, porque siempre se te va a preguntar en qué coinciden y en qué discrepan. Justo yo te estoy enviando con este video la última ficha ya del bimestre, en la que te estoy colocando un texto conversacional en donde dialogan dos personajes, y te estoy pidiendo que justamente te percates en qué parte están coincidiendo y en qué parte están discrepando. Así que por favor léanlo bien y resuélvanlo correctamente. Bueno, chicos, hacemos la parte práctica vía Zoom. Cuídense mucho. Muchas gracias.